A raíz de la intensidad solar y de los altos índices de radiación ultravioleta que estamos recibiendo este verano y en realidad los últimos veranos, nos hemos preocupado mucho de la piel y hemos estado haciendo microondas e informando de la necesidad del cuidado de la piel, pero a veces nos hemos olvidado de los ojos. Y los ojos son centrales también en la necesidad del cuidado en los veranos. Estamos con la oftalmóloga Karen Barraza para hablar de cómo el sol puede causar cataratas y conjuntivitis. Bienvenida, Karen, gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos con estos temas. ¿Cuál es la relación que se establece entre el sol y las cataratas, entre el sol y la conjuntivitis? El ojo percibe un espectro de cierta longitud de onda de radiación ultravioleta, que cuando esta es muy alta, produce ciertas enfermedades. Cuando la radiación ultravioleta en su forma A puede dañar el ojo produciendo catarata, pinguéculas o pterigión o carnosidades y degeneración macular relacionada con la edad. Y la radiación ultravioleta B, básicamente quemaduras químicas en la córnea, por reflejo a veces cuando uno nada en la playa, sobre todo en la tarde, los muchachos que corren tabla, y catarata pero de tipo ya cortical, es decir, en la corteza del cristalino. ¿La relación del daño es inmediata o tarda en manifestarse la enfermedad? Cuando hablamos de queratitis reflectante es inmediato. O sea, uno se pone el reflejo en la tarde y en la noche no puede dormir porque es muy doloroso. ¿Duele el ojo? Duele el ojo, se pone muy rojo y es una quemadura. Okay. Cuando estamos hablando ya de catarata, pterigión y degeneración macular relacionada con la edad, estamos hablando de daño acumulativo conforme va pasando el tiempo a la sobreexposición de la radiación ultravioleta. En tal caso, para enfrentar el pterigio y para enfrentar la catarata, ¿sí hay a través de cirugía forma de resolverlo? Sí, obviamente. Esto, el proceso de cura es quirúrgico. Es quirúrgico. Pero lo principal es la prevención. A eso vamos, hacia ahí quería ir. ¿Cuál es la prevención? Ahora, en estos meses de febrero y marzo, el índice de radiación ultravioleta promedio en Lima es entre 13 y 15. Así es, altísimo. Y estamos hablando de rangos entre muy altos y extremos. Cuando estamos hablando de rangos muy altos, que hablamos entre 13 y 14, hablamos de que la protección en los ojos tiene que ser visera o sombrero, lentes con filtro ultravioleta, sobre todo mayor de 400, o lentes fotocromáticos. Y cuando hablamos ya de exposición extrema, hablamos de tiempos limitados, a pesar de todos estos cuidados, en horas puntas del sol. Es decir, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Recordemos que hay población que son más vulnerables a percibir este daño. ¿Quiénes? Los niños menores de 3 años, las personas seniles, las personas que no tienen cristalino porque ya han sido operados de catarata a veces, y las personas que son de raza blanca. Las personas que tienen poco pigmento y ojos claros son muy vulnerables a absorber muchísimo más esta radiación. ¿Puedo imaginarme a un chico de 4, 5, 6, 7 años en la playa? Lo puedo imaginar con su gorrito y con su visera protegiéndolo. Pero tú hablas de no solamente el gorro, sino también anteojos. Así es. Pero los anteojos de las características que tú refieres no bajan de 300, 400 o 500 soles los anteojos. Sí, los anteojos. Entonces, ¿tú te imaginas darle esto a un niño de 8 o 7 años? Sí. ¿Cómo hacemos? Yo tengo un niño de 6 y el mío usa sus lentes de filtro ultravioleta 400. Tiene un estuchito que va pegado en el bolsillo de la ropa de baño y él sabe que los tiene que cuidar porque son muy caros y los protege del sol. Aparte, los niños se dan cuenta porque cuando están mucho tiempo en el mar o en la piscina en la tarde, el ojo se les pone rojo. Pica. La zona blanca, que es la conjuntiva, se pone eritematosa, les pica, les arde y les duele. Entonces es importante que desde pequeños enseñemos a que se protejan los ojos, la piel, etcétera, porque también es carga acumulativa para cáncer. De acuerdo, pero también hay que decir que no cualquier anteojo de juguete sirve, ¿no es cierto? Exactamente. Hay ópticas que presentan variedades de anteojos con factor ultravioleta, de repente no el 400, pero un 100 o 200, que no son tan caros. Pueden oscilar entre 40 a 60 soles. Ah, interesante. ¿Y tú dirías que tiene los filtros necesarios para proteger los ojos? Sí, pero recordemos que el tiempo de exposición en un niño tiene que ser limitado. Siempre había relacionado la conjuntivitis con manos sucias llevadas al ojo, pero ahora tú estableces relación también con el sol. ¿Por qué? Hay conjuntivitis que son de tipo alérgicas o de tipo de exposición solar. El término conjuntivitis viene de cualquier etiología que produce un ojo rojo. Puede ser alérgica, infecciosa, y si hablamos de infecciosa puede ser viral o bacteriana.
Cuando hablamos de una conjuntivitis alérgica, no sé si tú te has dado cuenta, sobre todo en Perú, nosotros que somos de piel un poco morochita, los ojos conforme vamos pasando ya no son tan claros. Y es porque hay un proceso alérgico crónico y la exposición a la radiación ultravioleta, la conjuntiva, la parte blanca, se vuelve un poco amarillenta o un poco oscura. ¿Es verdad? Sobre todo en la gente que vive en Piura, en Tumbes, donde está más pegado al Ecuador y la exposición a la radiación ultravioleta es mucho mayor. Entonces es por eso que es muy importante que desde niños se protejan con lentes de sol y con la visera. ¿Cuánto daño le hace al ojo la reflexión de la luz? Es decir, el sol que rebota en la arena y va a los ojos. Eso es mucho peor, porque la reflexión, cuando hablamos del agua, hablamos de que hay un 5% más de exposición. Y si hablamos de arena blanca, estamos hablando entre un 10 y un 20% más. Más que en el agua. Más que en el agua. Ese dato. Y en la nieve, el 50%. Eso había leído también, sí. Entonces, por eso va siempre con unos anteojos muy grandes, ¿no? Exactamente. Ya ahí estamos hablando de lentes, ya no solamente con filtro ultravioleta, sino con lentes fotocromáticos o de high index, que son de mejor protección. Y esto sobre todo en zonas como Arequipa, Cusco, donde por ejemplo el índice de degeneración macular relacionada con la edad, que es una enfermedad que es poco conocida, pero que la tasa de ceguera en nuestro país es del 11.5%. ¿Por mácula? Sí. Por mácula, y cuya principal factor de riesgo es el ser mujer de raza blanca y la exposición a la radiación ultravioleta de forma prolongada. De acuerdo. Todos estos mecanismos de prevención de los cuales nos estás hablando, ¿han aparecido recientemente en el debate del mundo de la oftalmología o siempre han sido así? Quiero decir, en los últimos años nuestros ojos están recibiendo más cantidad de radiación ultravioleta. Siempre se han tenido cuidados, pero hace 7 años que empezó el boom de todo lo que es degeneración macular y muchos cambios con la cirugía de catarata, sí hay mucho más hincapié en el hecho de la protección. Justo la semana pasada hubo un congreso en Paracas de enfermedades de retina, donde estuvimos muchos especialistas, médicos generales, médicos de provincia, donde se debaten estos tipos de temas, ¿no? Protección, cirugías, novedades quirúrgicas y novedades de tratamiento para ciertas enfermedades como la mácula, que hace 7 años y se discutió ahí el tema del sol y la cuestión de la luz. Sí. Tremendo, ¿eh? Así es. Karen, muchas gracias por habernos ayudado a entender estos gracias. temas que son tan importantes, y qué bueno saber que hay anteojos que no son tan caros. Gracias por haber estado. Bueno, mucho gusto. Antes de irnos, hoy jueves 20, jóvenes y adolescentes podrán atenderse gratuitamente en CISOL Joven, en LINS, en las áreas de medicina general, en odontología, en dermatología, en salud sexual y reproductiva, entre otros. Se inicia la jornada a las 8:30, termina a las 2 de la tarde, y CISOL Joven está en José de la Torre Ugarte 294. Esto está más o menos a la altura de la 25 de Petit Uars y de la avenida Arequipa. Más información en CISOL 441-1509. Gracias por haber estado con nosotros en nuestro bloque de salud.